vamos a introducir el concepto de movimiento, que no es otra cosa que una generalización del concepto de deformación. Consideremos ahora las dos configuraciones estudiadas precedentemente. Le vamos a llamar omega' y omega. La novedad es que cada una de ellas queda ahora identificada con un parámetro adicional que representa el instante en que cada una de estas configuraciones ocurre. Entonces, la configuración omega' ocurrirá para el parámetro t' y la configuración omega ocurrirá para el parámetro t. El parámetro, si es necesario, y lo vamos a hacer en mecánica de fluidos, lo vamos a identificar con el tiempo. El movimiento, lo mismo que... Hagamos énfasis en la lectura de la función historia cinemática. X es la posición en el instante t de la partícula que en t' estaba en X'. Notemos además que X es un vector, o sea que f es una función vectorial y tendrá que explicitarse por f1, f2, f3. X' también es un vector, o sea que en forma desarrollada tendremos que escribir x1, x2, x3'. La función f1 nos dará entonces la coordenada x1 en el instante t que ocupa la partícula que en el instante t' tenía coordenadas x1, x2, x3'. Al igual que como trabajamos con la deformación, una forma de estudiar el efecto del movimiento es seguir la evolución de una curva material. Consideremos, por ejemplo, la historia cinemática dada por f. f1 nos dará la coordenada x1 en el instante t de la partícula que en el instante t' estaba en x1', x2'. La función f2 nos dará la coordenada x2 en el instante t de la partícula que en el instante t' estaba en x1', x2'. Ahora, una curva material será una función que depende de x'. Por ejemplo, un círculo material estará dado por x1' al cuadrado más x2' al cuadrado raíz cuadrada igual a 1. ¿Dónde estarán estas partículas en un instante t? Entonces, en términos más abstractos, el problema es el siguiente. Dada una curva material, C de X', perteneciente a la configuración omega', se quiere la curva deformada C chica de X, perteneciente a la configuración omega. Se tiene como dato la historia cinemática F, que debemos invertir. Entonces, se obtiene que X' nos dice la partícula en la configuración T' que en el instante T o en el instante actual ocupa la posición X. Para obtener C chica de X se hace la composición de C grande con la inversa de f. Como dijimos, composición es equivalente a función de función, o sea que hacemos la función de función para obtener c chica ahora de x chica, t chica y t'. Nótese que los argumentos de la función son ahora x y t. Ambos representan partículas en la configuración omega o posiciones en la configuración omega. Tenemos en la parte más interna de la composición y los únicos argumentos en la función c chica. Siempre debemos verificar que de ambos lados de la ecuación tengamos los mismos argumentos. Para resolver el problema precedente se pueden referir a la página 81 de las notas
2020. Ahora, antes de seguir, estudiemos algunas propiedades de la historia cinemática. Tiene tres propiedades que derivan de las propiedades de la deformación o de las funciones biunívocas que representan la deformación: identidad, transitividad e inversa. Veamos primero la identidad. Consideremos dos configuraciones, omega' y omega. Ambas configuraciones para los instantes t' y t desplazados en el tiempo un delta de t pequeño. Ahora, si hacemos tender delta de t a 0, ambas configuraciones colapsarán una sobre la otra. Omega pasará a omega', x pasará a x' y t' será igual a t. Llevando esto a la función de historia cinemática, tendremos que x es la posición en el instante t de la partícula que en t está en x. Evidentemente, esto es la función identidad. Veamos ahora transitividad. Consideremos tres configuraciones: omega', omega' y omega'. ¿De qué partícula hablamos cuando estamos en la configuración x, en el instante t? X podemos decir que es la posición en el instante t de la partícula que en el instante t' estaba en x'. Esto lo representamos por la historia cinemática marcada en azul. De nuevo, x es la posición en el instante t de la partícula que en el instante t' estaba en x'. Pasamos de la partícula a su posición actual en forma directa, pero también lo podemos hacer pasando por una configuración intermedia. Por ejemplo, x es la posición en el instante t de la partícula que en el instante t' estaba en x', lo que está representado por la función de historia cinemática escrita con estos argumentos. Ahora, a su vez, x' es la posición en el instante t' de la partícula que en el instante t' estaba en x', lo que está representado por la función de historia cinemática en verde oliva. Haciendo la composición de una y otra, obtenemos el camino directo. Entonces, este ejemplo nos muestra cómo funciona la transitividad de la historia cinemática. Es una función que nos va a ser, una propiedad que nos va a ser sumamente útil. Por último, veamos el concepto de inversa. Tenemos dos configuraciones, omega' y omega. X, acá hemos dibujado en rojo, será la posición de la partícula en el instante t de la partícula que en el instante t' estaba en x'. Pero también podemos decir que x' es la posición en el instante t' de la partícula que en t estaba en x. Evidentemente, una función es la inversa de la otra. Pero esto lo podemos probar utilizando las dos propiedades precedentes: la transitividad y la inversa. Consideremos el dibujo presente. Acá tenemos tres configuraciones: la configuración omega, omega' y omega'. La posición x en el instante t se refiere a la partícula que en el instante t' estaba en x', lo que hemos indicado acá por la historia cinemática en azul. Pero como dijimos que por transitividad podemos hacer el camino por pasos. X es la posición en el instante t
de la partícula que en T' estaba en X doble prima. Y X doble prima, a su vez, es la posición de la partícula en el instante T doble prima, que en el instante T' estaba en X'. Los dos caminos serían el camino en verde oliva y el camino en magenta, acá expresado como funciones de historia cinemática, y la composición, por la propiedad de transitividad, nos dice que estamos hablando de la misma cosa. Digamos, la composición de estas dos funciones es igual a la historia cinemática que mostramos acá. Ahora, para probar que existe la función inversa, utilicemos el siguiente truco. Hagamos coincidir omega con omega prima. Entonces va a coincidir X con X'. Al coincidir X con X' y ambas configuraciones, también coincidirá el tiempo. Entonces, teníamos acá la expresión transitiva que nos mostraba los dos el camino en partes que podíamos hacer. Ahora, cuando lo expresamos teniendo en cuenta que ambas configuraciones ya son las mismas, vamos a tener que f, digamos, o diremos X' será la posición en T' de la partícula que T' estaba en X'. De nuevo, acá identificamos esto como la función identidad. Ahora, si una función compuesta con otra da la función identidad, resulta que una debe ser la inversa de la otra. Tenemos entonces, como dijimos, que f y f, una es la inversa de la otra. Nótese que los argumentos, que los primas en los argumentos están cambiadas en una ecuación con referencia a la otra. El estudiante observador se habrá dado cuenta que en las transparencias, en la misma transparencia hace unos momentos, acá habría un error y no estaría la T' que logré corregir a último momento.